330. La samaritana. Que habla con Jesús, el que le pide agua del pozo y ella no comprende al sediento que dice, si yo te diera de beber de mi agua de vida eterna, jamás volverás a tener sed, corre a su Señor, maravillada de lo que ha oído que no comprende. Pero sí comprendió que la reprende porque había tenido 6 maridos y tampoco el séptimo era suyo. ¿Era esto cierto? Sí que lo era. ¿Por qué podía saberlo Jesús? Podía saberlo porque era público y ese hecho no constituye adulterio, porque con ninguno de sus amantes se obligó en ley de los hombres, pero no era ese el motivo de que Jesús lo supiera. 331. Jesús tenía desarrolladas y activas todas las facultades del espíritu que hoy el hombre y la ciencia conoce por facultades medianímicas, y cuando está en la justicia, el espíritu descubre a su materia los secretos, en cuadros reales, y aquí Jesús, en su materia, vio a aquella bella mujer, aquella Iris, que 8 siglos antes la diera en premio el Areópago de Grecia, la que acusó al sabio Antulio y que la justicia fatal los ha hecho encontrarse, cuando el uno está otra vez cerca del sacrificio y la otra, por la continua voz que sigue oyendo en su conciencia te perdono, como antes lo acusó injustamente, ahora ha de mover todo lo que esté en su mano para salvarlo, pero antes, entonces, y hasta que tengan predominio los sacerdotes, nada conseguirá la justicia, porque el sacerdote, como hombre tiene sentimientos y perdona como todo hombre, pero como sacerdote, por dogma, jamás perdona y siempre espera a la religión la venganza, no importan los siglos. 332. La samaritana ya corrió detrás de Jesús y él la veía seguirlo y muchas veces la requirió para que se retirara. Pero ella, entre matas, o como fuera, lo había de ver pasar. Cerca ya del día de los hechos del Gólgota, se encontró con la madre de Jesús, jadeante, demacrada, sin poderse sostener, la introdujo en casa de su amo, donde la samaritana no pedía, mandaba, por el entrañable afecto que le tenía un niño del gobernador, que no podía estar sin su aya, y el Señor recibió a María, la obligó a descansar, la consoló y la auxilió durante su reposo. Entretanto, la samaritana, todos los días vigilaba a Jesús y los conciliábulos que contra él se hacían. 333. Jesús, debido a la influencia de los sacerdotes de Jerusalén, se veía acosado por los escribas y fariseos, pero el temor de estos, porque el pueblo lo rodeaba y temían que se levantara contra ellos, ya que el poder civil no reprimía a Jesús, porque no faltaba a la ley, lo hacían andar de pueblo en pueblo, para evitar manifestaciones que podían adelantar los hechos que Jesús ya veía inevitables y solo buscaban los sacerdotes la ocasión de acusarlo por conspirador del imperio, porque, aunque lo acusaron de sedicioso de la religión, las leyes civiles, nada tenían que hacer, y Jesús, que ya había instruido a sus discípulos y tomado la bastante autoridad sobre ellos para que sus doctrinas no murieran, quiso tomar un refugio espiritual y se dispuso a obtener un consejo. Al efecto, tomó a su hermano, a Juan y Pedro y se subió a la cima del Tabor y a su evocación, se manifestaron materializados, su testador el degollado Juan y Enoc, pero Juan, lo hizo en la figura del profeta Elías, cuyos 2 personajes eran conocidos por las Escrituras, y Jesús en su potencia psíquica se iluminó con su misma aureola, quedando confortado del consejo que recibiera, para afrontar ya de lleno las consecuencias de su predicación en contra de la opresión religiosa y de la supremacía. 334. A los pocos días se dispuso para ir a Jerusalén y predicar en la sinagoga, y estando enseñando su doctrina, los escribas lo quieren sacar porque no ha pagado el impuesto de maestro. Jesús se desató contra los arbitrarios diciéndoles, 335, vosotros os apoyáis en la fuerza bruta por la ignorancia que os empeñáis en tener al pueblo,
Mas llega el día en que el hombre verá la luz y vosotros no encontraréis donde esconderos, ni nadie os dará auxilio, porque sois sepulcros blanqueados que el herrumbre y los gusanos corroen en su interior, hipócritas, que tenéis la boca llena de miel y el corazón lleno de ira y odio, déspotas, asesinos sin fe, vil majada de esclavos encadenados durante la noche, cueva infesta de bestias venenosas. Despreciable caterva de gente embrutecida y apestada, sois el mundo que está por terminar y yo predico un mundo nuevo, una tierra prometida, la verdad, la justicia y el amor, sois vosotros intérpretes de un Dios vengativo, implacables provocadores de la muerte. Y la ciencia de la inmortalidad os dirá a todos, que mi Padre es bueno, y que la vida humana tiene que ser respetada. 336. Aquí creyeron esos hipócritas encontrar la ocasión de detenerlo y le dijeron, faltó a la ley porque él solo se llamó hijo del Padre y la Escritura dice que todos los hombres hermanos son. 337. Jesús al ver que hacían alarde de sabios en la Escritura, les replica, oh hijos de víboras, que os enroscáis sobre los hombres que embrutecéis, dar fe de sabios por las obras y no por las palabras, mas sabed que nadie puede llamarse hijo de su Padre si no cumple su ley, y yo la cumplo y doy ejemplo y llamo en el nombre de mi Padre. 338. Los oyentes se iban sublevando y se preparaban a castigar y azotar con sus látigos a los escribas y cortó Jesús su peroración diciéndoles, ¿no es esa la justicia que yo os he predicado? Guardar mis palabras que en su día recordaréis y dejar que me cierren las puertas de la sinagoga, pero no pueden cerrarme las puertas del campo y el universo solo, es digno templo de mi Padre. Y Jesús salió de la ciudad. 339. La samaritana oyó y presenció la escena y corrió a donde estaban los discípulos de Jesús diciéndoles el peligro del Maestro y los ocultó donde más pronto le vino a la mente y los introdujo en la casa de Rahab la ramera, la que burló a los escribas sacando a aquellos hombres al campo por la puerta trasera de la casa, lo que dio motivo a que la apresaran para que presentándola a Jesús, la tuviera que sentenciar él, puesto que vivía aquella mujer contra la ley de Moisés, por la que debía ser apedreada. Jesús acabó de confundirlos diciéndoles, tenéis razón, según la ley debe ser apedreada, pero si alguno de vosotros está limpio de falta, que tire la primera piedra. 340. Esta última tentativa, los desengañó que no podrían nunca prenderlo con motivo. Entonces trataron de buscar el último recurso y al efecto, empezaron a buscar un falso acusador entre sus discípulos. Pero la samaritana vigilaba y lo seguía y al fin, sorprendió escondida el conciliábulo, donde Judas Iscariote se prestó a entregar al Maestro y corrió al gobernador y lo comunicó y éste lo participó al Poncio, pero lo ocultaron a la madre, que ya repuesta, permanecía retenida en la granja. Aunque ya nada se le ocultaba a María, porque veía las frecuentes salidas de Magdala y Cleopas y Magdala extremaba las manifestaciones de su amor, para hacer cambiar de actitud a Jesús y aún las consoló dándoles esperanza y diciéndoles que se marchaba a Betania. Aún un rayo de esperanza hubo en las mujeres y el gobernador le aseguró a la madre, que la justicia civil nada haría contra Jesús, porque no había faltado a la ley del imperio, pero que todo lo temía del Sanedrín, que empezaba a agitar al pueblo contra Jesús y el pueblo en la ignorancia, es del último que llega. 341. La samaritana trataba de deshacer el plan trazado por los escribas y por los sacerdotes con Judas, pero ¿quién será capaz de matar la malicia y odio de los sacerdotes, cuando esas dos cualidades son la razón de su existencia? Jesús había condenado la religión, desmentido su poder y procedencia divina, descubierto al pueblo su derecho de libertad, apoyado al poder civil en cuanto representa al pueblo, y esto, no podía perdonarlo el poder religioso, atentatorio del imperio y la libertad y sobre todo, parásitos de oficio.
Jesús declaraba que solo el trabajo es la ley de la vida, que aunque en parábolas, el pueblo comprendía y negaba ya la contribución de los diezmos y primicias. Esto no podía perdonarlo la religión y como no tenía apoyo en la ley romana para acallar a aquel libertario, solo en el asesinato legalizado para ellos los sacerdotes por el dogma, podían liberarse de su acusador y nada los haría retroceder. 16. Aquí corresponde el punto político que la Cábala, escuela de los esenios, preparaba y del que hemos hecho historia en la filosofía austera racional en el capítulo 2. Párrafo 9. Juan el Solitario y Jesús de Nazaret, de páginas 82 y 85. Aun cuando debéis recurrir allí, no podemos menos de dar este asterisco aquí y sin interrumpir la numeración del texto, recopilar lo más trascendental de ese acto, por el cual Jesús es proclamado Rey de los judíos. Si nosotros no hubiéramos tenido en nuestras manos los documentos fehacientes de ese hecho, que por haberlos desempolvado de los archivos de la escuela escénica, se dieron a la publicidad en algunos periódicos, entre ellos La Razón de Buenos Aires, bajo la firma de Love North, seudónimo, y con intenciones de que fuese refutado por los mistificadores de Jesús, lo que no sucedió, se eligió para la publicación de esa verdad. El mismo día que la religión católica celebra el prendimiento de Jesús, Jueves Santo del año 1915. Si nosotros, repito, no hubiéramos tenido en nuestras manos esos documentos fehacientes, nos habríamos apoyado en las antífonas de esa misma religión en las que canta Jesús hijo de David, que han querido decir descendiente de David, lo que han tomado de la genealogía de la casa de Abraham, que Roma reconocía en su imperio, por el Principado de Ur. Hoy, hasta el comercio cinematográfico explota ese hecho, muy mistificado por cierto, en la película Ben-Hur. Es pues, fundamental motivo para el filósofo, que libre de prejuicio puede deducir las causas de los efectos y sentar el punto de historia, pero, repito, teníamos la documentación de la que esos dos motivos surgieron y que sirven de afirmación categórica. Digamos, pues, la escuela escénica tiene los títulos de la casa de Ur. Ben, heredero del título y de la casa, por una debilidad de David que se deja seducir por la madre de Salomón, una de sus concubinas, abdica en Salomón, el reinado que pertenecía de Absalón, hijo de la hija de Saúl, por la que David hereda el reino y de cuyo tronco legítimo descendía José, padre de Jesús. Ben, del mismo tiempo que Jesús, desciende de Salomón, hijo natural de David, hoy sería por la ley civil hijo adulterino. Ben, repito, en la escuela escénica sabe que Jesús es el verdadero heredero del reino de Judá e Israel, y con los ancianos de la Cábala, disponen la proclamación de Jesús y la toma del templo, que es el trono del reino. Todas esas disposiciones se hacen en el mayor secreto y es avisado Jesús de la decisión de la Cábala. Jesús por sí no aceptaría, pero su obediencia a la escuela escénica no puede desobedecer y se pone a disposición. Poncio lo sabe todo, pero esa proclamación de un rey no contraría a las leyes del imperio y no tiene por qué oponerse y aún prestaría su concurso si se le pidiera, desde que esa proclamación provenía de derecho hereditario.